Les voy a contar una ilustración, así se llama. Había un joven que tuvo un problema con su papá y se fue de la casa. Algo parecido a nosotros, ¿no es cierto? Que estuvimos disputados con el Señor y nos fuimos lejos de su presencia. Este joven estuvo mucho tiempo fuera de su casa, mucho tiempo. Así ha pasado con nosotros también. Y cuando sintió en su corazón de volver a casa, y cuando tomó el bus, antes de eso él le escribió una carta a su papá diciendo, quiero regresar a casa. Y como no sabía si su papá le iba a perdonar porque él fue el culpable de esa discusión, no sé el motivo. Sabía que él era el culpable, pero sabía que no sabía lo que le iba a decir su papá. Entonces le dice en su carta, si estás de acuerdo en que regrese, coloca en su casa afuera, había un árbol inmenso, le dice, coloca en el árbol que está fuera de la casa un pañuelo blanco para saber que estás de acuerdo. ¿Qué le parece? Cuando este joven venía en el bus de regreso, conversó con la persona que estaba a su lado y le contó parte de ese problema. Gracias. Gracias. Le contó parte de ese problema y le dijo, más la señal que yo le pedí es que necesito encontrar un pañuelo blanco en el árbol que estaba fuera de la casa. Así que yo me voy a agachar. Se agachó el joven, todavía tenía vergüenza. Y le rogaría a usted que me avise si ve un pañuelo blanco en aquel árbol de la casa. Y le indicó, le dio todas las indicaciones. Entonces cuando venía en el bus y daba la vuelta a la montaña y a lo lejos se veía una casa como él la había descrito, ya no importa el color, qué sé yo. Y él le dice, aquí vamos dando la vuelta, por favor dígame como señal. ¿Hay un pañuelo blanco en aquel árbol? Y la persona que estaba a su lado no le contestaba y él se ponía muy nervioso. Por favor, dígame, ¿hay un pañuelo blanco? Y se acercaba el bus a su casa. ¿Hay un pañuelo blanco? Dígame, por favor. Y ya estaba entrando como en desesperación. Pero por favor, dígame, ¿hay un pañuelo blanco en el árbol? Un silencio. No hay un pañuelo. Oh, qué tristeza. Entonces él dijo, es señal que él quiere que no regrese. No hay un pañuelo blanco en el árbol. Hay cientos de pañuelos en las ventanas, en el techo, en el árbol, allá en la esquina, en la cerca, en todas partes. Más aún dice un letrero, dice, hijo, bienvenido a casa. ¿Qué le parece? Mi Señor Jesucristo, más que un letrero y más que letreros y más que pañuelos blancos, nos dice a cada uno de nosotros y a usted, hijo, bienvenido a casa. Así es Dios. No importa lo que usted y yo hayamos hecho en el pasado. No es que Dios se acuerde de eso. Por el contrario, Dios nos ha perdonado y ha borrado nuestras faltas para que regresemos confiadamente a casa. Después de esta ilustración, les voy a leer el pasaje. Quiero invitarlo a abrir su Biblia. La palabra del Señor se encuentra en Juan capítulo 14. Bienvenido a casa. Que le parta el corazón, hermano, mi querida persona. Así es Dios.
Muchas veces no lo vamos a poder comprender con nuestra mente humana. Muchas veces no vamos a entender el amor de Dios, cómo es Dios. Juan capítulo 14, en el verso 1 hasta el versículo 3, vamos a leer aquí. Lo encontró, dice amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, maravilloso Dios, eres tan bueno, Señor. Nunca vamos a entender qué tan bueno eres con esta mente humana, Señor amado. Por eso vamos a ser cambiados. Nunca vamos a entender, Señor, el amor de Dios en nuestras vidas, Señor amado. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor. Por favor, lleve usted esta palabra a cada corazón, Señor. Lleve usted esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor amado. Use este siervo inútil, Señor. Úselo, Señor, para la gloria de su nombre. Señor amado, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Eres tan bueno, Señor. Tan bueno. Juan el Evangelista escribe 5 libros. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el Apocalipsis. De algunos de estos libros vamos a tomar pasajes para entender este mensaje. No se turbe vuestro corazón. Este tema se llama así, nuestro hogar celestial. Del capítulo 13 del libro de Juan al capítulo 17 es el último día que Jesús está con sus discípulos. Esta fue una jornada pero intensa. El Señor Jesucristo aquí continúa el sermón que había comenzado con los discípulos tras la salida de Judas. Juan 13:30, ahí Judas sale a buscar a la gente porque él ya había traicionado en su corazón al Señor y ahora lo iba a hacer físicamente. Entonces, a la salida de Judas, y lo más probable es que todavía estuvieran alrededor de la mesa en que habían comido la Pascua. Esta fue la última cena. Nosotros le colocamos la última cena, pero la palabra dice la Pascua. El tema seguía girando de la afirmación que el Señor les había hecho hace un momento. Hacía poco rato, el Señor les había lavado los pies a los discípulos, incluyendo a Judas. Entonces allí les comienza a enseñar el Señor y a darles sus últimas instrucciones. Esta fue una jornada intensa. Imagínense cómo sería tan intensa que el último día del Señor, Juan ocupó 5 capítulos para mostrar ese último día, del 13 al 17. Y les dice el Señor: a donde yo voy, capítulo 13, verso 33, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Qué bueno está ahí. No lo leo entero, pero dice: donde yo voy, vosotros no podéis ir. La última parte. Sin duda, los discípulos se quejaron y Pedro fue el primero que se quejó. Cuando el Señor les daba estas indicaciones, todos ellos quedaron perplejos, quedaron confundidos. Para este grupo de hombres
que lo habían dejado todo para seguir al Señor, ellos estaban así. El anuncio que el Señor les iba a dar, le estaba dando, que iba a otro lugar, ahí se iba a un lugar donde ellos no le podían seguir, los dejó turbados, además, había días que el Señor les llevaba diciendo esto, ya le venía repitiendo esto. Esta conversación le repetía continuamente acerca de su muerte. ¿Cómo no se iban a sentir decepcionados los discípulos al ver que sus esperanzas mesiánicas se iban a diluir, a disolver? ¿Cómo no se iban a sentir decepcionados? Iba a quedar en la nada. ¿Qué pensarían ellos cuando unas horas después llevarían a su maestro y lo colgarían allí en una cruz? ¿Qué pensarían los discípulos? Él estaba diciendo que se iba a ir, iba a preparar un lugar, pero ¿qué pensarían ellos en ese momento? Que en un momento más, un ratito más, iba a estar su maestro en manos de sus enemigos y lo iban a colgar en un madero. Sin lugar a dudas, se sentían abandonados y expuestos a la burla, a la persecución de esos enemigos de Cristo. Pero además de su partida, había otras cosas que también a ellos los agobiaban, los tenían así como apretados, sí. Cosas que, no sé, estaban tensos. Durante esa cena, el Señor Jesús había anunciado la traición de uno de ellos. Mire, la cena, hubieron varias sorpresas en esa cena. Pedro le dice, no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tienes participación conmigo. No, Señor, lávame completo, entero, la cabeza, los pies, lávame todo. Pasaron cosas en esa cena. Le anuncia la traición de uno de ellos. También le dice Pedro que lo iba a negar 3 veces. Entonces, parecía que todo aquello de lo que habían confiado, todo eso en ellos se estaba desmoronando. Por un momento. Entonces la devoción de los discípulos del Señor Jesucristo era tan fiable, ellos eran fiables mientras el Señor Jesús estaba con ellos. Pero ellos confían en el Señor, pero el Señor le estaba diciendo que se iba a ir. Entonces estaban confundidos, confiaban y se iba a ir. ¿Cómo eso? No lo entendemos. No lo entendemos. ¿Qué sería una vez que Él se hubiera ido? ¿Qué sería de ellos, de los apóstoles? Estaban tristes, estaban confundidos. ¿Qué pregunto? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Y el Señor Jesucristo vio aparecer la confusión en cada uno de ellos, en el rostro, se les notaba a esos discípulos, y Dios, Jesucristo, se dispone a alentarlos, a darle aliento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Confundidos. Y el Señor en alguna palabra, en alguna situación, en algo, en algún hermano, Dios nos alienta. No sé cómo, pero Dios nos alienta. Él es Dios. Es verdad que el mismo Señor Jesús se enfrentaba en esas horas al sufrimiento incomparable, era un sufrimiento incomparable, que Él se iba a presentar, sabía que faltaban unos pocos minutos, unas pocas horas,
que se iba a enfrentar a la cruz. Él lo sabía. Pero una vez más, el Señor no pensaba en sí mismo, sino que el Señor pensaba en las duras pruebas que le esperaban a aquellos muchachos. En eso estaba pensando el Señor. Porque el Señor sabía que iba a la cruz. Ellos estaban tristes por la noticia que el Señor les daba. El Señor les nota en su rostro su tristeza y comienza a alentarnos, a alentar a sus discípulos. Así nos alienta a nosotros. Así que a lo largo de este capítulo 14, usted lo lee y comienza a darse cuenta de una serie de promesas que Dios les hace a los discípulos y que por alguna razón esto quedó estampado en su palabra. Una serie de promesas que el Señor les hizo a sus discípulos, ¿a fin de qué? A fin de fortalecerlos por lo que estaban padeciendo en ese minuto. Entonces, frente a estos difíciles momentos que muy pronto tendrían que atravesar los discípulos, el Señor los alentaba. Dios también los capacitaría para llevar a cabo la misión que Él les iba a encomendar. Los capacitó. Así como nos capacita a cada uno de nosotros para hablar de Él y para responder sabiamente en alguna situación complicada, difícil, Dios nos capacita a nosotros también. Dios lo hizo con aquellos. Antes que partiera Él al Padre, Dios le estaba dando estas últimas instrucciones. Para empezar, en estos primeros versículos, el Señor les explica que su partida tenía como una buena finalidad para ellos, como lo es también para nosotros. Dios les explica allí que esta partida era necesaria. Y en otro pasaje dice, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí le está dando como finalidad de preparar una morada para ellos en la casa de su Padre que está en los cielos. Morada, no es del color morado, no, una morada. Desde donde Él va a juntarse con ellos. Allí el Señor vendría y se los llevaría a ese lugar, a esa morada. Vamos a ver qué es una morada, para que no haya confusión. De llevárselos a ellos a ese lugar, para que estuviesen con Él para siempre con Él. ¿Qué le parece si esa promesa que Dios le hizo a aquellos apóstoles se ha extendido en el tiempo y es también para nosotros? ¡Qué maravilla! Más adelante les diría también que mientras ese momento llega, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habían de venir a establecer su morada dentro de los corazones de los discípulos aquí en la tierra. Vale decir que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú que eres un creyente, tú que dices y que amas a Dios, tú que lo amas, Dios ha venido a hacer una morada. Vale decir, Él ha venido a vivir en ti. En ti. Él vino a vivir en ellos, vino a ser esa morada, ese lugar en su vida. Claro que la Biblia cuando habla del corazón dice que vino el corazón del hombre, pero cuando la Biblia habla del corazón del hombre se refiere a todo tu ser. No es el músculo que te late, no es el músculo, no sé cómo late el corazón. Pero no es eso, es tu vida completa. Cuando habla de corazón, y Dios ha prometido
que vendrá a tu corazón, a tu vida. En Juan 14, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, o sea que somos privilegiados, el mundo no puede recibir el Espíritu, porque no le ve ni le conoce, aún así hacen chistes de Dios. ¿Has visto alguna vez un festival? ¿Has visto cuando sale algún idiota como humorista y empieza a contar chistes y la gente, porque son de ellos mismos, le aplauden y después ellos caen en desgracia? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, vive en ti y estará en vosotros. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted teme la palabra del Señor, es un bienaventurado. Y mi Padre le amará y vendremos a Él, a usted, vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjese que dice, vendremos y haremos. Es una palabra que se está usando en plural, ¿cierto? Vendremos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vive en ti porque tú has recibido al Cristo de la gloria como el Salvador de la vida tuya y Dios te ofrece muchas cosas, muchas promesas hay en su palabra solo porque tú has recibido al dador de la vida, el Señor de la vida. Además, el Señor les iba a capacitar para hacer obras mayores que las que Él hizo aquí en la tierra. Lo dice su palabra. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Los discípulos estaban tristes, pero todavía no entendían esto, que era conveniente que el Señor Jesús fuera al Padre. Les convenía a ellos, nos convenía a nosotros también. Entonces ellos aún todavía no lo entendían, pero estaban tristes. Les mostrará cuando el Señor ascienda, el Señor les mostrará las ilimitadas posibilidades de la oración, ilimitada. Cuando el pueblo de Dios ora, no es que recibamos situaciones específicas así cortitas, no, habla ilimitadas, porque así en Juan 14, 13 a mí me indica y me enseña esto. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Lo dice el Señor. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. No se ponga a pedir que se gane un boleto de premio mayor. No, no haga eso. No haga eso. No está en la voluntad de Dios, pero pida así que se convierta ese vecino que le hace la vida a cuadrito. Pida así que se convierta él, para que él glorifique a Dios también. Está en la voluntad del Padre. ¿Sabes lo que me dijo un idiota una vez? Porque fue como el primer pozo de un loto que había como de 5 mil millones de pesos, algo así. Fue el primer loto de un pozo grande que había. Yo le dije, ¿y qué harías tú si te ganaras esa? Porque me dijo, mira, me compré un loto. Yo le dije, ¿qué harías tú si te ganaras ese pozo? ¿Y sabes lo que me dijo? Ay, me dijo, porque sabía que yo era cristiano. Me dijo, yo te regalaría una iglesia, me dijo. Te regalaría una iglesia el patú, como que la iglesia es de él. ¿Qué haría usted si usted le dicen, te regalaría una iglesia? ¿Y qué es del Señor si Él se ganó la iglesia? Claro que yo sé en el sentido en que me lo estaba diciendo, pero no haga eso usted. Él hablaba que nos iba a dejar la paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo hoy día?
¿Cómo se habla de paz hoy día ya en Rusia, en Ucrania, en las Naciones Unidas, en todas esas partes? ¿Cómo se habla de paz? Con misiles, con tanques. Es algo incongruente, ¿cierto? Es algo que... Bien, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. O sea, turbar está diciendo no te confundas, no tengas miedo, porque todo lo que está sucediendo alrededor de ti van a suceder cosas aún peores. Pero Dios le está dando su palabra a nosotros, a tu vida, a tu corazón, a ti, hermano. Mi querido, no te confundas, no tengas miedo. Cuando Cristo hablaba, cuando Él estaba aquí, Él hablaba a sus discípulos. Él no hablaba huecas frases. Él no daba esas frases así como entrecortaditas de aliento, ¿no, Señor? Muchas veces esas frases las decimos nosotros. Sino que Él hablaba con un sólido consuelo, consolaba a la gente basados en hechos concretos. ¿Y cómo consolaba a la gente? Él resucitaba muertos, Él sanaba a los leprosos, Él hacía levantar los paralíticos. Ese era el consuelo que el Señor le daba a la gente. Y porque levantaba muertos, los judíos querían matarlo y andaban ahí, hinchaban y planificaban. Cuando el Señor sanó a un hombre en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, ellos querían matarlo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ellos querían matarlo y la excusa tonta que ellos tenían es porque lo hizo en un día sábado. Todos ellos querían matar al Señor por cosas así, porque el Señor sanaba a la gente. Ese era el consuelo. Ese es el consuelo que tenemos nosotros. Así pues, aquí, en esta situación, el Señor comienza una exhortación para este grupo de jóvenes que estaba ahí. El verbo griego turbar expresa lo que ya hemos dicho. Expresa una conmoción que invade toda la persona. Una sensación de miedo, un escalofrío, una confusión. Eso es el significado de turbar. Confusión. Entonces era un hecho que los discípulos estaban confundidos en aquel minuto, pero el Señor quería llevar la calma a estos agitados corazones. Dios también quiere llevar la calma a tu corazón, que de alguna forma podemos estar turbados. Que como ya hemos dicho, en estos momentos empezaba a encontrarse los discípulos, a encontrarse hundidos en este estado de desesperación, de confusión y perplejidad. Estaban perplejos porque el Señor les decía que se iba. Entonces, la turbación de corazón es una experiencia bien conocida por todos nosotros también. Porque en más de una ocasión, en más de una vez, cada uno de nosotros, en cualquier forma, hemos estado turbados o confundidos. Los motivos pueden ser diferentes. El anuncio de una enfermedad de difícil curación, la pérdida de un familiar querido, el quiebre económico por alguna falta de trabajo, la inquietud que produce que amamos lo que tenemos, eso puede producir turbación o confusión. Y Dios quiere que nosotros entreguemos todas esas ansiedades y descansemos en Él. El Señor podía animarles en esa situación porque Él mismo conocía muy bien esa sensación. Dios sabía, Dios conocía esa sensación, por eso podía consolarlos a ellos. Jesús entonces, al verla, Juan 11:33, muestra así, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que Él pasó por esas situaciones, esas cosas, esa tristeza, Él pasó por ello.
Por eso tenía esa capacidad de darles consuelo a aquellos. También, por ejemplo, cuando él habla de su muerte, Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dios podía consolar a aquella gente, aquel grupo de gente, y también nos puede consolar a nosotros. ¿Qué situación difícil estás pasando tú hoy día, ahora? Dios la conoce y Dios tiene la capacidad para consolar tu vida, tu corazón. O también cuando anunció la celebración de la última Pascua, la presencia de un traidor que lo iba a negar. Pasó por ello, también podía consolar. Por lo tanto, Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Miren las cosas que pasaba el Señor. Ellos estaban confundidos, muy tristes porque el Señor los iba a dejar, pero miren la situación que estaba pasando el Señor. Por lo tanto, el Señor estaba plenamente capacitado para consolarlos, puestos que tenía la comprensión de lo que ellos estaban atravesando en esos momentos. Ahora bien, casi en todas las ocasiones que nosotros sufrimos, solo pensamos en nosotros mismos y en nuestro dolor. ¿Es así o no? Casi en todas las ocasiones, por no decir en todas, nosotros pensamos en nosotros mismos y muy difícilmente cuando estamos pasando una ocasión difícil pensamos en el otro. Eso era también lo que ocurría con los apóstoles. En aquellos momentos solo estaban preocupados de su situación, pero pregunta, ¿alguno de ellos fue capaz de percibir el dolor en el rostro del Señor Jesús como el Señor los percibió en ellos? Ninguno de ellos, fíjese. No olvidemos que para que Él pudiera llegar a ofrecernos consuelo, previamente fue necesario que Él pasase por la intensa agonía de la cruz. Por lo tanto, Cristo se presenta aquí como el pastor que sufre para aliviar a sus ovejas que no entienden nada de lo que a Él le está ocurriendo. Muchas veces nosotros no entendemos nada del dolor que puede estar pasando el otro. Pero sí podemos ser buenos críticos. Aunque nosotros ahora somos creyentes, deberíamos ser capaces de valorar y de agradecer lo que Él pasó para poder traernos alivio y paz a nuestra vida. Tenemos que tener la capacidad hoy día para entender el alivio que Él nos trajo cuando Él subió a la cruz. Ahora el versículo 1 sigue diciendo, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí se nos ofrece el único remedio eficaz, el único remedio, como la turbación del corazón, la fe en Dios. Este es el mejor bálsamo. El mejor bálsamo para aliviar todo corazón atribulado es Jesucristo. Así lo expresa el profeta Isaías 26, verso 3. Tú, por el Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No deje nunca de confiar en el Señor, porque aunque le vaya bien en la vida, no se olvide de Dios, porque a veces pasa eso.
A veces la gente llega, muchas veces cuando está en el problema, en el peor de los problemas. En muchas ocasiones la angustia llama a nuestras vidas por 1000 razones. Y en cada caso es una de las razones buenas para renovar nuestra confianza en Dios y en Jesucristo. No hay duda de que esta es las razones por las que Dios permite las pruebas a nuestra vida. Muchas veces Dios permite la prueba para eso, para que recurramos a Él. Pero tiene que pasar una prueba, hermanos queridos, para recurrir al Señor. Tenemos que estar en dificultad. Ahora bien, el antídoto para la turbación o la confusión no consiste solamente en tener fe, sino en tener fe en el Hijo y en el Padre. Usted le han dicho, no, yo tengo fe que va a ir bien en la operación. Yo tengo fe en que yo voy a encontrar trabajo. ¿Le han dicho así o no? No, yo tengo fe en que vamos a hacer ese trámite. Tienen fe, pero ¿en qué? Y aquí es claro. Esto porque popularmente se dice lo importante es creer en algo. Eso es lo que se nos dice siempre, ¿cierto? Pero en este concepto no tiene nada que ver al concepto bíblico. Aquí lo encontramos bien definido. Como leíamos al principio, primer versículo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo está hablando el Señor. El Señor dijo, creer en Dios, creer también en mí. O sea, está claro, así, esa es la fe que debe ser. Esa es la forma correcta de traducir esta frase. Esa es la forma correcta. En todo caso, traducimos este verbo, creer. Claro que somos exhortados a creer, somos enseñados a creer en el Padre como en el Hijo. Creer en Dios, creer en mi Padre, pero creer también en mí, está hablando el Señor a través de su palabra. Y con esto llegamos a uno de los temas principales del evangelista Juan, el que escribe. No es posible creer correctamente en Dios sin creer del mismo modo en Jesucristo. No es lo mismo. Alguien decía por ahí, yo no me insultaba al Señor y decía, yo creo en Dios nomás, yo creo en Dios. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, él me hablaba groserías y me decía, ¿cómo voy a creer en ese judío? Pero groseramente. No se puede creer en Dios sin creer en Cristo, sin tener la fe en Cristo. Si creemos en el Padre como una consecuencia lógica, creeremos también en Jesucristo, en el que el Padre lo ha enviado. Note usted que en un momento nos va a decir que Jesús es el único auténtico camino para llegar al Padre. ¿Lo dice? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo, le está hablando el Señor a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. O sea, por eso les dije al principio que esta fue una jornada intensa. El último día, imagínense, toda la enseñanza que el Señor les dejó aquí, del capítulo 13. Por eso puedo decirle yo, guarde esto en su corazón. Es imposible tener al Padre si no llegas a través del Hijo. Imposible. Pero pensemos por un momento en lo que esto implicaba para aquellos primeros discípulos. Lo que ahora les estaba pidiendo es que creyeran en el Hijo. El Señor se lo está pidiendo. De la misma forma en que creían en Dios. Fíjense que aquí hay algo interesante. Ellos no tendrían ninguna dificultad en creer en Dios como aquel que había obrado durante siglos en la historia de su pueblo. Ellos no tenían problemas en creer en Dios. Pero creer en Jesús
Era uno como que creer que Jesús era uno como el Padre, en ese sentido de esencia, que aquí se nos está hablando, era algo que necesariamente les tendría que resultar difícil a los apóstoles. ¿Sabe por qué? Sobre todo en las próximas horas, cuando le verían allí colgado en la cruz ante las miradas burlonas de los judíos, sobre todo en ese momento, tener fe de este tipo en Jesús en medio de estas circunstancias no era cualquier cosa. ¿Cómo iban a creer ellos? Así como creían en el Padre que no lo veían. Ahora, ¿cómo lo iban a tomar ellos? Que Jesús se iba, pero lo iban a ver colgado. Interesante. En todo caso, la implicación clara de este mandamiento que Jesús a sus discípulos, Él les enseña, muchas veces le dijo que Él es Dios. Tanto aquí como el resto del Evangelio de Juan, Jesús se ha expresado, se ha presentado ofreciendo un conocimiento exacto de cómo es Dios y el camino para llegar a Dios. Aquí el Señor se los dijo. Yo soy el camino, le dijo el Señor. Y no puede haber otro camino diferente a Dios, sino que tiene que ser uno igual a Dios. También ha definido una y otra vez que Él había sido enviado por el Padre. Se lo dijo muchas veces. Y había venido con una misión divina y que Él mantenía con Él una comunión profunda e íntima con el Padre. Él se lo dijo. Y quedó estipulado. Y nos lo dice a nosotros también, que Él es el camino. Él es el único camino. Con todo esto, estaba diciendo con total claridad que Él es el uno con el Padre en esencia. Son uno. Si Él no fuera un verdadero Dios con el Padre, exigir que los hombres depositen su fe en Él, como lo hacen con el Padre, fíjese lo que pasaría. Sería una blasfemia insoportable, un llamamiento a la idolatría. Pero no puede ser así, porque Él es Dios. Él es el verdadero camino al Padre. Por lo tanto, como Dios no podía dejar un hombre para que fuera el camino, Dios dejó a Dios como camino. ¿Se acuerda lo que hablamos de que Jesucristo, siendo Dios, envió al Espíritu Santo siendo Dios? No podía dejar a otro. No se puede. Sería algo torpe, sería para nosotros algo que no podríamos entender. Estaríamos depositando la fe en algún hombre, como lo hacen cierta iglesia que confunde a la gente, que deposita la fe en Pedro. Lo que Jesús les estaba diciendo es que si querían vencer el estado de confusión que ellos que se encontraban en esos momentos, tendrían que creer en Él, en su fe, pero en Él. Eso le estaba diciendo. ¿Es verdad que la fe más débil es capaz de unir al hombre con Dios? Sí, eso es cierto. Para la salvación, sí es verdad. Porque el hombre cuando está en dificultad difícil, se acerca a Dios y se golpea el pecho y todas las cosas. Pero solo una fe madura, preparada para vencer las pruebas y producir paz, esa fe es creer en Dios y creer también en mí, lo dijo el Señor Jesús. Por eso el Señor quería que crecieran en la relación que hasta ese momento habían tenido con Él. Dios quería que crecieran también en la relación con Dios Padre y con Dios Hijo. Esto es importante. Guárdelo en su corazón. Uno de los aspectos más importantes
en la que su fe debía madurar tenía que ver en la forma en que se relacionaban con Él. Es un aspecto importante. Hasta ese momento Jesús había estado a su lado de una manera visible y física. Pero a partir de los acontecimientos que en unas horas más se iban a desencadenar, tendrían que empezar a creer que Él, como hasta ahora habían creído en Dios, pero sin verle. Tendrían que confiar en Él ahora sin verle. Lo habían visto, lo vieron por 3 años y medio más o menos, pero ahora el Señor le está diciendo que se va, entonces lo está preparando para que ellos sí verdaderamente confíen en Él sin verle. Como lo que confiamos nosotros. Porque usted confía en Dios, usted ama a Dios, pero no le ha visto. ¿Cierto? Es lo que le estaba pidiendo el Señor a los discípulos. Eso le estaba pidiendo el Señor a sus discípulos. Finalmente los discípulos superan esa prueba y entendiendo esto, el apóstol Pedro, con estos principios, ahora él dice así. 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Ahora Pedro lo entiende porque ya ha pasado su tiempo. 6 al 9. Capítulo 1, 1 Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual, sígame ahí por favor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la prueba muchas veces hay que mostrar que somos del Señor, porque muchos abandonan en la prueba, muchos se van en la prueba. Entonces mucho más preciosa que el oro, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo va a ser manifestado, Él viene pronto. A quien amáis sin haberle visto. Mire que bienaventurado es usted y yo y usted también, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegáis con gozo inefable. Con gozo inefable, ahí está el último. Vamos a ver eso. Inefable. ¿Qué es inefable? Muchas veces lo han leído. ¿Qué es, guárdalo en su corazón, es aquello que no se puede expresar con palabras. Eso es inefable. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla es aquello que usted no puede expresar con palabras. O sea, en otras palabras, Dios es inefable porque lo que nosotros expresamos de Dios es lo que nosotros podemos hablar a través de lo que está escrito en su palabra. Pero nunca vamos a expresar lo que es Dios realmente, como Él es. Un día le veremos como Él es, pero hoy día no podemos decir con palabras como Él es. Eso es inefable. No lo puedes decir con palabras. Dios es aquello que no se puede expresar con palabras, inefable. Dice, y glorioso. Él es el glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la casa de mi Padre, en el verso 2, cuando estábamos al principio, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué tremendo. ¿No le da alegría eso? Que Dios se ha dado la molestia al Señor de ir a preparar lugar para nosotros. Bueno, para el Señor no es molestia, pero es como un decir nosotros, al alcance humano. Pero se ha dado el trabajo, tampoco. Pero se ha dado ¿qué? ¿Cómo lo podríamos expresar? Eso es inefable. Es que no lo podemos decir con palabras. Lo que Dios, el amor de Dios es inefable. Que ha venido aquí a hablar con los discípulos, a enseñarles, y a través de la historia, a través de los años, los siglos, ha llegado esta palabra a nosotros
como sea, pero ha llegado. Por lo tanto, no desprecies lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios te ha entregado. Dice en el verso 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? La iglesia. El cuerpo, ¿cierto? Usted, yo, nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben lo que estaba apuntando en este pasaje? El arrebatamiento de la iglesia. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para mí, para usted, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Esto aquí está hablando del arrebatamiento. El Señor viene a buscar su iglesia. El arrebatamiento. Por lo tanto, es importante que usted y yo participemos en este evento que viene pronto al mundo entero, que lo va a dejar así confundidos. Ahí sí que van a quedar turbados. Ahí sí que van a quedar anonadados, sí, confundidos. A continuación, el Señor les hizo una promesa con la que nuevamente sorprenderá a sus discípulos. Era evidente que ellos estaban esperando que Cristo estableciera su reino en este mundo de manera inmediata. Eso es lo que querían ellos. Sin embargo, lo que les anunció fue que Él se disponía a partir de esta tierra para preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre, y esa promesa es también para nosotros. Ya los apóstoles ya no están los apóstoles, pero sí está la iglesia, en el cual esperamos que Dios venga a buscar su iglesia pronto, porque las situaciones que están ocurriendo en el mundo entero hoy día apuntan que el Señor apresuradamente va a ir a buscar su iglesia antes que algún loco apriete. El control lo tiene el Señor, pero Dios vendrá pronto porque estamos en el tiempo final. Usted y yo somos bienaventurados. Estamos en el tiempo final que esperamos al Señor Jesucristo. El arrebatamiento viene, hermanos queridos. Era evidente, ellos esperaban ese reino, sí, reinado aquí, pero lo que les anunció fue que Él se disponía a partir para preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Con esto quedaba claro que por el momento no iba a establecer un reino terrenal como ellos lo estaban esperando. Ellos estaban esperando eso, pero les quedó claro. Por el contrario, el Señor dirigió su mirada hacia el cielo, en donde finalmente se reunirán los apóstoles con Él y donde la iglesia se reunirá con Él también. Por eso le digo yo, guarde esto en su corazón. Aunque esto no anula la promesa que tantas veces se hizo en el Antiguo Testamento, de que iba el reino milenial, el reino terrenal aquí. No, eso no lo anula. Solo que el Señor le dio el orden diferente al que ellos esperaban. Dios le dio el orden al que ellos estaban esperando. A partir de ese momento, ellos comenzaron a comprender que no tenían un lugar permanente aquí. Nosotros tampoco. Nosotros somos peregrinos, sino que se dirigían hacia una meta más allá. Nosotros vamos a una meta que está más allá del sol, dice un corito. Más allá es nuestra meta. Qué maravilla usted, mi hermano querido, sentado en una mesa allí, atendido, no sé, por Los Ángeles, no tengo idea, no sé qué los va a atender, pero en una mesa, porque dice que estaremos en unas bodas del Cordero. Importante esto. Es importante que para cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor, que estamos aquí en este mundo, no dejemos de mirar hacia adelante en este mismo destino que lo hicieron los apóstoles que el Señor habló, porque de otro modo, si bajamos la vista hacia el Señor, fácilmente, hermanos amados, nos podemos deslizar en momentos difíciles del camino. Por eso, que no sea mayor ni la enfermedad,
ni la situación, ni el problema, que no sea mayor que ti, porque tú tienes un Dios que es grande. Jeremías dice que Él está con nosotros como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante. Porque Él nos espera en esa morada, no tan solo con pañuelos blancos como aquel joven al principio, no tan solo eso, sino que habrá una fiesta que ni siquiera nosotros al alcance nuestro podemos imaginar cómo será aquella gran cena. Habla de una cena. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro hogar celestial. El evangelista usa la palabra morada. Morada incluye mucho más que simplemente una habitación, es mucho más que eso. Es un lugar donde estaremos en la intimidad, donde estaremos con el verdadero, donde estaremos en la casa de su Padre con Él. Implica una comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Allí estaremos, habremos llegado a nuestro hogar celestial, nuestro hogar que nos espera. No pierdas tu fe porque el tiempo ya es reducido, es muy corto, así lo explica Juan. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, otra vez está en plural, y haremos morada con él, otra vez está en plural. Importante, si el cielo fuera un lugar bonito, pero donde nos encontráramos solos, no pasaría de ser una jaula de oro, en donde nos aburriríamos, si fuera tan solo así. Porque a veces se dice así, no, el cielo calles de oro, mar de cristal, qué sé yo. Pero si fuera así, tan solo así, sería como una jaula de oro. Pero eso no es así. Eso no es así. Téngalo claro, no es así. El Señor dijo que allí había muchas moradas, muchos lugares. No es una jaula, no es un cuarto, no es un departamento. No, muchos lugares. Allí habrá una innumerable multitud de creyentes adorando al Señor. Allí habrá una innumerable multitud de creyentes que adoraremos al Señor por la eternidad. En que podremos ver en esta gran cantidad, en esta gran multitud, podremos ver a todos los santos, a nuestros seres queridos, de todos los tiempos y de todas las edades. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. Porque, por ejemplo, hay lugares que a todos los mandan para el cielo. Se murió él. No, se fue para el cielo. Y era más malo. En un lugar, no le voy a decir dónde, pero hay un lugar donde le hicieron una gruta así, de este porte, una gruta a un delincuente. Le pusieron 36 puñaladas. Pero tiene ahí muchos letreros que dice, gracias por favor concedido. Gracias, sin nombre. Y a todos los mandan para el cielo. Eso no es cierto, eso no es verdad. No se engañen. Esto es para los creyentes. Lo más importante, que estaremos con el Señor Jesucristo, que tanto nos amó, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para salvarnos de la condenación. A ese nivel nos ama el Señor. Su vida dio por cada uno de nosotros para darnos vida en abundancia y salvarnos de la condenación del infierno. Porque será una casa no hecha de manos y nunca se va a derrumbar. Porque no tenemos, dice Hebreos 13, 14, esto es importante,
porque no tenemos aquí ciudad permanente aquí, sino que buscamos la porvenir. ¿Se ha dado cuenta en esto? Adán y Eva, ellos fueron expulsados del paraíso terrenal. ¿Cierto? ¿Te dice algo? Fueron expulsados por la desobediencia, ya. Cuando pecaron y tenían que morir, el Señor le dijo que iban a morir. Tenían que morir, pero no como ellos quizás a lo mejor lo pensaron. Murieron espiritual. Tenían que morir para pagar sus pecados. Y tendrá puerta cerrada. La puerta del paraíso celestial está cerrada para el hombre, porque todo hombre viene de la descendencia de Adán y Eva. Entonces la puerta está cerrada, la puerta celestial. Se cerró la puerta del paraíso y se cerró la puerta celestial. Y esto es lo que hizo Jesucristo cuando moría en la cruz en lugar del pecador. A partir de ese momento, Cristo es la puerta, es el camino al Padre para todos aquellos que decidieron aceptarle como su Señor y como su Salvador. Qué interesante. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, podemos decir que por medio de la obra de la cruz del Señor, nos ha hecho aptos para estar en la casa del Padre. El cielo es un lugar seguro para los creyentes. La palabra de Cristo es la mayor garantía para esta seguridad. Cristo nunca engañó a sus discípulos y nunca dio una falsa esperanza. Por lo tanto, si no lo hizo con ellos porque Él es verdadero, tampoco lo hará contigo. Cristo es verdad. Él les dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es vida. Primera de Pedro, Primera de Pedro. No anoté el capítulo, pero se lo voy a leer. Bendito el Dios, está el versículo, anoté el versículo, el 3 al 5, no anoté el capítulo, ya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Inmarcesible es todo aquello que no se marchita. Todo aquello que no se marchita, eso es inmarcesible. Dice que es incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vivimos el tiempo postrero, estamos en los tiempos finales. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada, nuestra casa, nuestra morada, nuestra habitación, nuestro lugar, que el Señor nos está hablando, dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí en la tierra, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, Jesucristo que habita en nosotros, en este tabernáculo, en Jesucristo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Revestidos significa, toda palabra que lleva la palabra re es nuevamente. Si yo soy vestido, ahora soy revestido con una ropa celestial, para que
lo mortal sea absorbido por la vida, esto mortal. Apocalipsis 21-27, vamos a terminar ya, quedan dos. No entrará en ella, en el cielo, cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es interesante que nos preocupemos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Promesa del Señor. Apocalipsis 7:16-17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no cerrará, no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire, no tendrán hambre ni sed, dice, no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. O sea que ya usted en ese lugar no va a tener los dolores de rodillas, ni dolor de espalda, no va a tener problema a los huesos, nada de esas cosas, todo eso queda aquí abajo. Último pasaje. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no me dolerá más la espalda, usted se agachará, correrá, usted hará ejercicios de los que no puede hacer ahora, caminará, usted va a hacer muchas cosas que quizás nosotros no entendemos ahora aquí, no conocemos, no entendemos, no lo comprendemos, porque nuestra mente es así, finita. Pero van a suceder cosas arriba. Factor sorpresa. Factor sorpresa. Oye, tú andas corriendo. Y aquí abajo tenía problemas con las caderas, no podía caminar. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá envejecimiento, no habrá hambre, no caerá el sol sobre tu cabeza, no serás fatigado, porque allá no va a entrar cosa inmunda, nada entrará allá. Aleluya. Ponte de pie en la medida que puedas. Gloria a Dios. Nuestro hogar celestial nos espera. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, Dios nos dirá. Sonarán las trompetas. Habrá fiesta en los cielos. Habrá una cena. Habrá una boda. Habrán premios. Tu casa, la que Dios te ha prometido. No hay enfermedades, no hay dolor de cabeza. Dios ha prometido nuestro hogar celestial. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Aleluya. Cierre sus ojos. Estos eran los pasajes al principio. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, eres tan bueno, eres tan grande, eres lo mejor que nos ha pasado, Señor, en nuestra vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tremenda bendición, Señor.
Señor, danos fuerzas, danos temor en el corazón para seguir hasta el final, Señor amado. Dios, en el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres demasiado bueno, Señor amado. Dios, corrige nuestra vida, Señor. Saca lo que no corresponde. Agrega, Señor, lo que falta, Señor amado, en nuestra vida. Dios maravilloso. Muchas gracias, Señor. El temor de Dios siga, Señor, siempre. Hasta el día, Señor, de Jesucristo. Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Ánimo, hermanos. Ánimo, que ya el tiempo se acaba. Es corto. Es corto. Las señales lo indican, el tiempo lo indica, las situaciones lo indican, el tiempo es corto. Dios te bendiga ricamente en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias. Cuídate. Dios te bendiga.